tengo preguntas bien calientes que me han enviado a mi Facebook personal. Tengo, tengo que ver cuál es algo, cuál no. Pues mira, las zumbas ya mismo, porque ya ahora sí estamos live. Buenas noches a las personas que nos están sintonizando. Gracias por estar una vez más sintonizando nuestro programa A la Clara con Claridad. Este es el número 21. Wow, Roberto Clemente. Así es. Y esta noche tenemos a Juan Dalmau con nosotros, a quien le damos la bienvenida. Y gracias, Juan. Gracias, Gabriela, Rafa, a todos ustedes y sus seguidores. Para mí un privilegio compartir con ustedes un buen rato. Bueno, pues antes de darle comienzo a nuestra conversación, tengo varios anuncios. El primero es recordarle a la gente que nos está sintonizando el conversatorio que tenemos el próximo miércoles 25 de noviembre. Es el tradicional conversatorio que hace el periódico Claridad para recaudar dinero y sostener la gesta del periódico. Lo voy a hacer con calma porque lo merece. El tema es Chile, la construcción de una constitución creada desde abajo. Va a estar moderado por el periodista internacional Luis de Jesús, quien estuvo aquí en este live con nosotros. Entonces tenemos como conversadores invitados a Alejandro Kirk, quien es periodista chileno. Tenemos al doctor Pablo Sepúlveda Allende, nieto de Salvador Allende, a la doctora Yanira Reyes, constitucionalista puertorriqueña, y a la historiadora chilena Viviana Bravo Vargas. Este conversatorio va a ser a través de Zoom, es de 7 a 8 y media y el costo de registro es $10. En los comentarios, más adelante, si no los están poniendo ya por ahí el resto del colectivo, va a estar el enlace para hacer ese registro y de esa manera colaborar con el sostenimiento del periódico. Adicional a eso, también voy a mostrar por aquí 2 libros que están acabados de llegar a la Claritienda. No pasa nada, de Mari Narváez y Sofía Irene Cardona, y Ciencia para la Insurgencia de Arturo Mazoldella. Ambos están en la Claritienda. Así que también llamando déjame ver el número, 787-777-0534, pueden obtener este libro, pasando por aquí por la sede. Y entonces, un último anuncio, que el próximo jueves, como el miércoles vamos a estar en esto del conversatorio, no estaremos en el live. Además, es el Día de Acción de Gracias. No creo que la gente quiera comer pavo observándonos. Así que el jueves que viene tomamos ese descanso. Bueno, más adelante repito. Rafa, ¿quieres empezar con las preguntas? Bueno, tengo varias preguntas. Te fuiste, desde el Rafa. martes pasado me están diciendo que haga varias preguntas. pero la primera pregunta, por supuesto, retomamos las elecciones, el momento de las elecciones rápido, pero la pregunta que más se repite es: ¿cuál es la postura que asume Juan Dalmau con respecto al caos que hay ahora mismo en el CE? El asunto de que no comienza el recuento, varias veces se ha ido al tribunal buscando que se resuelvan algunos problemas, y sobre todo hay una pregunta que pues, la lanzo, ¿no? De ¿dónde está Juan Dalmau en esta situación? ¿Cómo no? Mira, Rafa, te agradezco la pregunta, porque ciertamente es un tema que se ha estado discutiendo. Luego de las elecciones, yo no he tenido descanso. Yo he estado en todos los foros públicos, he estado en todos los foros en entrevistas. De hecho, hoy he participado de 4 entrevistas en donde el contenido de las mismas, además del resultado electoral, ha sido lo que está ocurriendo en la Comisión Estatal de Elecciones, que lo tomo por partes. Lo primero es señalar que estas son las consecuencias de haber aprobado un código electoral del cual desde un inicio yo me opuse desde el Senado de Puerto Rico y lo denuncié como una artimaña del partido de gobierno de apropiarse administrativamente de la Comisión Estatal de Elecciones. Eso quedó demostrado como una prueba durante el periodo de primarias, donde por primera vez cancelan a mitad de un evento primarista la votación, negándole así el derecho de los electores de expresarse y aplazándolo una semana. Luego, ya en la elección general, sí tuvimos la oportunidad a través del comisionado electoral Roberto Iván Aponte de tener participación más amplia,
y él ha estado ejerciendo una función responsable, fiscalizadora, solidaria, en apoyo incluso a movimientos políticos que no son el Partido Independentista Puertorriqueño. Parte de los planteamientos y las denuncias que ha hecho el PIB a través de Roberto Iván Aponte como comisionado electoral, no solamente es tener nuestros funcionarios en las mesas para garantizar que el proceso fluya, sino además hizo el planteamiento para que sacaran de la posición que ocupaba la directora de la Junta Administrativa de voto ausente y de voto adelantado, que se conoce como Java, que fue parte del caos como se manejaron unos maletines, que aunque estaban en bóveda, no se divulgó la información de que esos maletines se encontraban allí. Además de eso, Roberto Iván Aponte hizo el planteamiento formalmente, antes que nadie, de que la Comisión Estatal de Elecciones debe reconocer la presencia de los comisionados electorales de Victoria Ciudadana y de lo que es el proyecto Dignidad, utilizando el criterio de mayor participación democrática en igualdad de condiciones con el resto de los comisionados electorales, porque querían darle una lectura excluyente a esos movimientos políticos. Además de eso, Roberto Iván Aponte, en el día de antes de ayer, hizo el planteamiento que el candidato por nominación directa, que sé que tuvo reuniones con Victoria Ciudadana, Roberto Iván Aponte planteó que hay 3 maletines en donde se juega la elección de ese candidato y que él tiene derecho, además de, obviamente, el rol que juega el PIB de fiscalizar el manejo de esos maletines, de nombrar observadores para que garantice que tenga personas de su confianza allí. Y del mismo modo hemos acudido a los tribunales a hacer los reclamos con respecto a las listas y al manejo de lo que ha sido la información que la comisión aún no ha divulgado. Como cuestión de hecho, ayer fue el Partido Independentista y Roberto Iván Aponte quien planteó que se debía destituir al director de escrutinio que provocó lo que fue el elemento de tensión, que hubo incluso confrontación física entre funcionarios de colegio. Así que nosotros hemos estado activos desde la perspectiva que nos coloca a nosotros como partido y en los foros que yo he utilizado denunciando, claro está, por la información que me provee Roberto Iván Aponte, lo que ha estado ocurriendo en la comisión. En esa misma línea, Juan, esta semana la periodista Cándida Coto le hace una entrevista para esta edición del periódico a María de Lourdes Santiago. Ella en esa entrevista dice que está hablando del mal manejo y de las irregularidades que ha habido y que han salido a la luz pública estas últimas semanas. Ella decía que si se puede hablar de fraude electoral o si esto es parte de la reforma electoral que se implementó a la ligera y del recorte de recursos humanos, digamos, y de recursos económicos a la comisión, si lo que estamos viendo se puede denominar como fraude electoral o si es parte de esa imposición a la ligera de la reforma electoral. Mira, yo creo que hay algo de todas las anteriores y eso es la responsabilidad que tenemos los que estamos representados allí por los comisionados electorales. Yo no tengo duda que aquí el partido de gobierno aprobó una ley cargando los topos a su favor y tratando de establecer un dominio absoluto de las distintas fases administrativas del proceso electoral. Lo hicieron por la vía legal, pero no deja de ser inmoral, antidemocrático y hay que denunciarlo. Sobre el tema del fraude, ya en estos momentos todavía no ha surgido información que brinde evidencia contundente con respecto a que haya habido un fraude. Sí ha habido señalamientos aislados y por eso es que nosotros hemos planteado, como lo ha hecho el Movimiento Victoria Ciudadana, como lo ha hecho el Partido Popular, que una vez haya acceso a las listas de las personas que solicitaron el voto adelantado, habrá oportunidad de hacer una especie de auditoría o censo de si en efecto esas personas votaron de manera adelantada por correo, votaron de manera adelantada en los centros de votación y si luego acudieron a los colegios electorales para emitir un segundo voto a través de lo que llaman el colegio añadido a mano. Eso es parte del proceso de lo que se está tratando de investigar en estos momentos y nosotros hemos participado de las vistas judiciales que se han llevado a cabo. Hay otra vista judicial el próximo lunes, nosotros vamos a comparecer. Así que hay una mezcla de primero la vigilancia que hay que establecer en la ejecución, que no se hayan cometido, como señala, fraude o violaciones a la ley. Pero hay otro elemento que hay que plantear de umbral. Este código electoral hay que derogarlo como primera faena en el mes de enero, perdón. Una vez comience la nueva legislatura, creo que la oportunidad de que se llegue a nuevos entendidos con lo que sean las distintas manifestaciones políticas que se encuentran representadas en la Asamblea Legislativa, ahora mucho más diversa, creo yo que da la oportunidad para establecer un sistema electoral que goce de las garantías y que en donde
contrario a otras instancias en el gobierno, por lo menos en ese ente electoral, todos los actores electorales estén representados en igualdad de condiciones. No podemos ya hablar de mayorías ni de partidos que son dominantes. Aquí la multiplicidad de la fuerza electoral es variada, es diversa y tiene que tener igualdad de condiciones en el momento en donde se evalúe una nueva ley electoral que de nuevo le devuelva al país la esperanza de que por lo menos cuando coloniales son las elecciones, al menos se lleven a cabo como el país espera que se lleven a cabo. Rafa, ¿tienes alguna pregunta para seguir? La próxima pregunta es, aquí haciendo como abogado del diablo. Hablamos... no es un mal cliente, pero paga malo, paga malo. Alguna gente habla del crecimiento del Partido Independentista puertorriqueño a partir de la cantidad histórica de votos que recibió su candidato a gobernador, Juan Dalmau. Más votos que en 1952. Rafa se quedó ahí. Pero la pregunta viene también porque cuando se habla de voto íntegro, el PIB recibió aproximadamente el 7, si mi memoria no me falla, más o menos el 7% de los votos íntegros. Entonces se dice, bueno, en realidad el crecimiento del PIB no fue muy grande porque el candidato a gobernador recibió el 14-15%, pero el PIB recibió la mitad, el 7% aproximadamente. Esa diferencia que hay del Partido Independentista y su candidato a gobernador, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo lo piensa usted mismo con respecto a esa discusión que hay de que, bueno, el PIB no creció tanto como dicen? Bueno, no mira, lo digo yo, eso es una pregunta. No, puedes hacer todas las preguntas. La verdad es que yo creo que es oportunidad también para orientar. En las pasadas 3 elecciones, el PIB ha obtenido entre el 1.9 o el 2%, 2.0% del voto íntegro, aun cuando siempre sus candidatos a la gobernación y candidatas han obtenido un margen mayor, jamás como en esta ocasión. Pero eso significaría que el PIB más que triplicó el voto íntegro por la colectividad. Así que yo creo que eso es un logro extraordinario en un país donde no solamente había una campaña de parte del partido de gobierno de establecer que el crecimiento del Partido Independentista representaba una amenaza a todos estos fondos federales que alegadamente van a llover sobre Puerto Rico y que todavía no se han visto porque los que no se han robado no los han podido asignar. Pero vamos, esa era la campaña. Y sin embargo, en unas condiciones de esa naturaleza, el PIB pudo más que triplicar el voto institucional. Yo lo adjudico también a otro elemento. Yo creo que ha habido estadísticamente en términos electorales un crecimiento a los votos por candidatura. Ya las personas no tanto votan por las colectividades, sino por candidatos específicamente, ya sea por el voto por candidatura, ya sea de manera mixta. Así que en este caso hubo un aumento incluso en comparación con elecciones anteriores de esos votos por candidatura. Así que yo veo este resultado electoral, Rafa, como una oportunidad de una plataforma de crecimiento en donde hay que trabajar duro. Yo estoy muy consciente que ese voto que yo recibí no es un voto de 14% de personas independentistas. Yo sé que hay muchas personas que me apoyaron en mi esfuerzo, ¿verdad? En el esfuerzo a la gobernación como independentistas, pero también muchas otras personas que confiaron en mi historial, mi carácter, en mi propuesta de Patria Nueva. Y eso lo que significa es que me coloca el reto ahora, a partir de enero, de un calendario de visita a las unidades electorales donde yo resulté triunfador, en aquellas áreas de colegios electorales que son más de 120 colegios electorales que yo resulté también ganador. Esas áreas tengo que impactarlas, visitar, continuar solidificando ese apoyo electoral, organizar la juventud, reorganizar la colectividad y el partido. Aprovechar, por ejemplo, se da un fenómeno, Rafa, interesante en términos estadísticos, porque aunque yo obtuve un 14% de los votos a nivel general, en lugares metropolitanos como San Juan, Carolina, Caguas, yo obtuve entre el 20%, el 17%, Mayagüez. O sea que hay unas áreas que hay que fortalecer en términos organizativos para poder utilizar esto como una plataforma de crecimiento, no para conformarse. Esto es una hipótesis que yo siempre he planteado. El PIB recibió la mayor cantidad de votos históricamente después de la revuelta nacionalista, 2 años después. El crecimiento mayor me parece que fue en el 2000, después del proceso de Vieques.
y ahora recibe la mayor cantidad de votos históricas entre el candidato a gobernador y el partido a partir de después del verano del 19. Parecería que cuando hay movilización en Puerto Rico, el PIB recibe más votos. Mi planteamiento es, ¿no será necesario hacer movilización durante estos 3 años o quizás 1 o 2 años antes de las elecciones próximas para que el PIB mantenga ese flow tan elegante que tiene? Mira, yo no tengo duda que debe ser así. Y lo planteé durante lo que ocurrió en el verano del 19 y posteriormente, que hubo personas que cuando vieron la sucesión constitucional torpe que se dio con Pedro Pierluisi, Wanda Vázquez, etcétera, hubo personas que vieron eso como una derrota de lo que se logró en el verano. Y estos son movimientos que subiendo escalafones para llegar, ¿verdad?, a lo que sería finalmente el objetivo principal. Así que yo coincido contigo que este cuatrienio nos va a colocar a las fuerzas que no estemos necesariamente ocupando todos los espacios en el gobierno, en ocupar otros espacios y particularmente los espacios comunitarios, el trabajo que hay que hacer con organizaciones no gubernamentales, ambientalistas, magisteriales, sindicales, los jóvenes, los estudiantes y lo que tiene que ver con la calle. No hay duda que eso va a ser un espacio fundamental. Más allá del objetivo electoral, yo coincido contigo que este evento electoral se dio luego de una sucesión de eventos durante el cuatrienio que todo el mundo apunta a lo de Ricky renuncia porque fue un evento contundente y tuvo el resultado de la renuncia, pero nosotros veníamos de 2 huracanes, de una respuesta anémica del gobierno de Puerto Rico y del gobierno federal, de las humillaciones de la Junta de Control Fiscal, de arrestos de figuras como Julia Kereger, que fue la campeona en el cierre de las escuelas bajo el Partido Popular y luego el PNP, lo que fue entonces el elemento de Ricky renuncia, la pandemia y la corrupción que se dio en ese contexto. Yo creo que eso provocó una politización en el buen sentido de la palabra, con P mayúscula, de amplios sectores en Puerto Rico que decidieron movilizarse, pero movilizarse para romper con ese cogobierno rojo y azul que nos había llevado a lo que estábamos viviendo. Así que coincido contigo, esa efervescencia tuvo sí su resultado electoral y hay que calcular también de cara a este cuatrienio. En esa misma línea, Juan Dalmau, cuando hablamos de proyecto, y esto lo has dicho anteriormente, cuando hablamos del proyecto Patria Nueva, no solo te refieres o el PIB se refiere al ámbito electoral, sino que es de país, un proyecto de país. Has mencionado que todas estas luchas que se dan en la calle pues son trascendentales e importantes para el país. En esa misma línea, ¿cuáles son los asuntos más apremiantes que el PIB desde la legislatura se propone atender? Más allá de, he escuchado de la reforma electoral, atender eso, pero hay otros también en línea. Así es, mira, yo creo, sin imponer ¿verdad?, criterios sobre Denis y María, tendremos una reunión próximamente, pero yo creo que hay que iniciar el cuatrienio presentando legislación para derogar la reforma laboral que le impone unas condiciones abusivas a los trabajadores, particularmente los más jóvenes, con periodos probatorios más amplios, menos vacaciones, menos licencia por enfermedad. Hay que retomar esos derechos que durante este cuatrienio, aunque hubo luchas importantes, prevaleció una legislación abusiva. Creo además que en el tema ambiental continúan amenazadas 7 reservas naturales que presentamos legislación y no fueron aprobadas. Ahora se da una composición legislativa distinta que permite crear condiciones más favorables para la defensa del medio ambiente. María Lourdes Santiago tuvo recientemente una conferencia de prensa con los sectores comunitarios de Tallabó, Encarnación, en Peñuelas y en Guayama y Salinas, con respecto a que la Junta de Calidad Ambiental no ha aprobado todavía el reglamento que se dispone en la ley para el manejo de lo que es el residuo de ceniza a base de la quema de carbón y los contenedores en donde los tienen que almacenar. Ese reglamento se tiene que aprobar para poder entonces colocar a AES, la empresa carbonera, con las responsabilidades administrativas correspondientes. Así que tanto en términos económicos, de derechos laborales, en términos educativos, está todo ese tema del programa de educación especial y cómo es que vamos a volver los estudiantes al salón de clase y bajo qué condiciones, y los maestros bajo qué protecciones. Yo lo planteé en el proyecto Patria Nueva, pero será parte de lo que se trabajará legislativamente, reducir la cantidad de estudiantes por salón de clase a 15 estudiantes para que sea más provechosa la educación, pero al mismo tiempo mayor protección a la salud.
Así que sí, hay una serie de temas particulares que están en el programa de Patria Nueva, pero que serán punta de lanza en la legislación que se presente por parte de Denis María. Dalmau, usted ha mencionado en varias ocasiones que la nueva conformación de la legislatura, es decir, la diversidad que hay en la legislatura, es un elemento fértil, ¿no? para cambios, ¿no? y propuestas de ley. Una de las preguntas que me habían pedido que hiciera es que hay una percepción generalizada de que el PIB es un partido cerrado que estoy leyendo, es incapaz de autocrítica y difícilmente se relaciona con otros grupos, ya sea partidos o grupos minoritarios. ¿Qué tendría que decir al respecto? Mira, ese es un planteamiento que yo he escuchado por mucho tiempo y yo pienso, lo digo con humildad, yo creo que eso un poco es producto de lo que fueron tensiones dentro del independentismo en otros contextos históricos. Yo te puedo hablar de mi experiencia, mi relación con otros movimientos independentistas, igual que la de María de Lourdes Santiago en la elección del 2016, con la campaña Juntos por la Independencia, donde se integraron portavoces de múltiples organizaciones independentistas. Compartimos en muchos de los espacios de lucha, tanto en Lares como a nivel internacional, como a nivel de la calle. Nosotros tenemos una capacidad enorme de comprender que hay trabajo conjunto necesario que se puede articular y al cual se puede alcanzar. Así que yo te puedo manifestar nuestra disposición, mi disposición, la de María y Denis, de trabajar en conjunto siempre y cuando esos espacios conjuntos se propendan al mejoramiento de las condiciones de vida del país. Por ejemplo, va a ser difícil encontrar en algunos temas espacios comunes con el proyecto Dignidad, porque como saben, tienen unas políticas que a mi juicio son excluyentes para unos sectores de la población que yo tengo un compromiso en defender y tratar con plena dignidad. Pues ahí seguramente en ese tema, con esa agrupación no habrá espacio común, pero estoy seguro que en ese tema también, con el Movimiento Victoria Ciudadana, con el candidato independiente Vargas Vidot, estoy seguro que hay terreno fértil para trabajarlo. Igualmente yo con Vargas Vidot trabajé legislación relacionada a la Universidad de Puerto Rico, a lo que tiene que ver con el manejo de las reglas criminales contra los jóvenes en Puerto Rico y las faltas y las penalidades que se les imponen. O sea que yo sí tengo esperanzas de que este va a ser un cuatrienio en donde se van a lanzar esos puentes, ahora con mayor oportunidad porque hay mayor diversidad, pero siempre teniendo en cuenta que a veces se confunde lo que pueden ser esos espacios comunes que podemos compartir a que haya de forma monolítica un criterio único y uniforme de todo el mundo. Es natural que haya discrepancias y que haya diferencias. Lo que tenemos que tener es la capacidad de que, aún reconociendo que las tenemos, podemos en unos espacios trabajar en una misma dirección. Y en eso tienen mi compromiso. Para unir lo que estamos hablando, una de las preguntas que van haciendo, que de hecho aprovecho para decirte, Dalmau, que hay muchas felicitaciones y buenos comentarios para ti, mucha gente también sintonizando. Así que las preguntas van un poco rápido, pero lo que he ido rescatando para unirlo a lo que estábamos hablando ahora, quizás una de las diferencias con el Movimiento Victoria Ciudadana, por ejemplo, es el asunto de la ideología. Preguntan aquí, ¿cómo explicar entonces los votos recibidos por usted por parte de personas estadistas? Pues yo creo que eso tiene que ver con que el país, en términos electorales, y esto está por verse, o por lo menos está por confirmarse, el país pudo distinguir que en el evento electoral la figura que yo representaba era un proyecto de país que incluía la descolonización como un elemento esencial, pero que ese proceso se llevaría a cabo por medio de una asamblea de descolonización, que lo que estaba en juego el 3 de noviembre es quién iba a dirigir los destinos de Puerto Rico. Así que yo pienso que hubo estadistas que votaron por mí. La diferencia, creo yo, es que yo pertenezco a un proyecto político independentista, en donde el proyecto político al que yo pertenezco, de haber una asamblea de descolonización, va a defender la independencia, en donde lleva la palabra independentista en su nombre, es la razón de ser desde su fundación. Y por lo tanto, yo no tuve que encubrir, ni dejar de ser, ni de pensar como pienso, sino explicarle al país que el 3 de noviembre usted va a escoger una persona con el historial, el carácter, y que en los espacios políticos que hemos ocupado en el Partido Independentista nunca le hemos fallado al país. Y que sí tengo un compromiso de una asamblea de descolonización en donde los puertorriqueños entonces decidirían, y que en ese proceso yo representaría junto a mi partido la opción de independencia.
Creo que esa es la diferencia principal. Oye, y en esa misma línea me gustaría preguntar, ¿cómo hiciste ya en términos de campaña para poder diferenciar quizás a la persona culta, estudiosa, con la que se asocia la gente del PIB y de Claridad, de hecho, con esta persona jovial, accesible, y que de hecho desató parodias y un sinnúmero de memes y demás? ¿Cómo hiciste en la campaña para poder enlazar ambas vertientes, o es que no hay tal cosa como ambas vertientes? Mira, yo desde un principio decidí, y ha sido en un sentido gracioso cuando yo escucho a comentaristas radiales hacer este análisis de esta gran estrategia que estaba detrás de la campaña de Juan Dalmau y esos estrategas publicitarios. La realidad es que desde un principio yo decidí que la campaña yo quería que fuera imagen y semejanza de como yo soy en mis múltiples facetas. Y los que me conocen, ¿verdad? Más íntimamente saben que yo soy muy apasionado de las cosas en las que creo, que soy muy fogoso en el debate sobre los principios que yo defiendo, pero al mismo tiempo que tengo la capacidad de accesibilidad, de diálogo, de reírme de mí mismo, de tener sentido del humor. Y creo que tal vez la diferencia es que en el 2012, cuando yo fui candidato, esa era mi primera candidatura, yo tenía 30 y tantos años, y tal vez yo me impuse el que yo tenía que lucir muy riguroso, muy acartonado, tal vez con esa percepción histórica de que si eres candidato del independentismo tienes que lucir como si llevaras el peso de la historia sobre tus hombros y no te puedes reír, tienes que... Y creo que eso minó mucho, ¿verdad? Aquel proceso, que no lo minó, sino que fue lo que fue. En esta ocasión, yo creo que con más experiencia, con más, más seguridad con respecto a lo que yo quería comunicar, yo pude mostrarle al país, sí, las partes en donde yo tenía un compromiso con Patria Nueva, las cosas importantes, las cosas serias, pero al mismo tiempo hacerlo lucir como algo accesible, algo moderno, la independencia como algo que nos abre al mundo, que lo que queremos es progresar, lo que queremos es adquirir plena democracia. Y se dio una coincidencia de que en estos momentos históricos, cuando se planteó la campaña de esa manera, había personas con la conciencia más despierta y con los oídos más dispuestos a escuchar. Pienso que es eso. De y sí, las parodias ayudaron. Todavía en Navidad la gente, yo he visto por ahí fotos que te han puesto como Rey Mago en los patios. Mira, y en los balcones. Eso se ha desatado de tal manera que a mí me tomó por sorpresa, y es de esas cosas que uno no anticipa. Cuando yo veo que en una urbanización en Torrimar habían puesto un rótulo mío, ustedes se pueden imaginar lo que yo pienso como independentista viendo a un candidato independentista en una casa en Torrimar. Pues era una cosa dispara a lo que típicamente uno cree, por lo que uno ve, porque la gente ya ni se identifica políticamente. Así que cuando yo subo en mis redes sociales lo que aquí hay una familia que quiere incomodar su comunidad, surge la idea de Gabriel, y que es mi hijo, que fue el que me dijo, ¿por qué no haces como un reto? Eso provocó todo eso que tú describes, pero a mí lo que más me llamó la atención, y esto se los comunico, ¿verdad?, por parte de este diálogo, es que las personas que estaban haciendo las filas por horas fuera del comité para esperar su rótulo, saludarme y recibir la firma, hubo personas que se me identificaban como personas que llevaban tiempo que no participaban de procesos electorales, o personas que eran de otros partidos políticos, o que personas de distintas edades, había jóvenes llevando a sus padres, a sus abuelos. Y yo me di cuenta en ese momento que estábamos ante un país distinto en términos electorales, personas que jamás hubiesen visitado una sede de un partido independentista, de un movimiento independentista. La realidad es que en ese momento yo me di cuenta que estábamos ante otro país. Rafa, ¿algo que quieras comentar? Hermano, otra pregunta. ¿El PIB cree que la estadidad es una fórmula descolonizadora? No, no lo es. Al contrario, en todo caso, la culminación de la colonia. Por lo tanto, no es algo que nosotros lo vemos como un elemento descolonizador. Entonces, en ese proceso que se propone para un proceso de descolonización en el que participan todos los puertorriqueños, de puertorriqueño, cuando se inicie ese proceso, tendría que de arrancada, ¿no? Que la estadidad no es
colonizadora, y ahí se rompe entonces esa buena relación que existe entre algunos estadistas y el PIB o Juan Dalmau. No, mira, yo pienso que la propuesta que nosotros hemos hecho es una propuesta de una asamblea de descolonización en donde representantes de fórmulas que no sean las territoriales como lo define el derecho internacional puedan elegir delegados que van a definir cuáles son los procesos de sus respectivas opciones. Yo combatiré la anexión como combatiré la libre asociación porque yo creo en la independencia, ¿verdad? Pero eso no significa que ellos no vayan ante el Congreso, que ellos hagan su planteamiento ante el Congreso. Y yo estoy convencido que en ese proceso no va a ser viable la opción de la anexión porque como se concibe en el derecho internacional, no es como la estadidad que pretenden presentar los estadistas en Puerto Rico. Y ese proceso va a llevar al Congreso a sacar esa opción como una opción viable y por lo tanto al final del camino permanecerán, como pienso yo que ocurrirá, las opciones soberanas de libre asociación y de independencia. Y esas serán las que en última instancia serán votadas en Puerto Rico. En ese sentido, hace algunos años, me parece que precisamente en uno de esos tantos plebiscitos de estatus, había un junte soberanista. Alguien me pregunta entonces, ¿existe alguna posibilidad de alianza entre independentistas y quienes favorezcan la libre asociación? Bueno, de hecho, no solamente que existió ese junte soberanista, pero cuando se presentó originalmente el proyecto de ley para llevar a cabo el plebiscito del 2017, nosotros en el PIB fuimos los que insistimos que unieran en una misma columna la opción soberana nacional puertorriqueña, ya sea en libre asociación o independencia, y que si esa opción ganaba, entonces habría una segunda ronda entre esas dos opciones. Así que ya hemos demostrado que somos capaces de establecer diálogos e incluso en aquel momento fui yo el representante del PIB en lo que se vino a conocer como el Junte Soberanista. Eso luego se enmendó la ley para incluir el territorio como opción y eso pues produjo el tranque y el boicot que finalmente resultó que la opción de la estadidad lo que tuvo fue una participación electoral de un 23%, lo cual no tomó en serio nadie ni en Puerto Rico ni en los Estados Unidos. Así que la respuesta es que sí. Oye, y aquí estamos como ping-pong tirando preguntas y tu respuesta, así que en ese mismo jueguito, una pregunta quizá un poco distinta. Y se la hicimos también a Mariana Nogales en el live previo. ¿Tiene la opinión que merece por tu parte el hecho de que se hayan ya catalogado un presidente de la Cámara y del Senado por el Partido Popular Democrático? Sin que se haya llegado quizás a un consenso entre todas las partes de la legislatura? Yo pienso que hay figuras políticas que están operando con el manual del siglo pasado. El que todavía se creen que tienen el mollero político pleno, el que si tienen entre comillas mayoría son los que van a hacer sus negociaciones tras bastidores, dime qué comisión te toca, cuánto presupuesto tú quieres. Y yo creo que eso es un grave error y que la historia y el país les va a pasar factura. Se declararon líderes legislativos, personas que en estos momentos no tienen los votos para poder declararse como presidente de ninguno de los cuerpos y que lo hicieran sin haber ni siquiera tenido un primer diálogo con los distintos sectores que van a estar representados en la Asamblea Legislativa, denota un elemento de prepotencia que yo creo que debe superarse y debe retomarse el camino del diálogo. Yo creo que fue un grave error, además que en el caso de la Cámara, pues sabemos que la persona que aspira o que se perfiló en una reunión del Partido Popular, una persona que cuando se señaló el arresto de Tata Charbonnier, su explicación fue que es que le quitaron las dietas a los legisladores. Bueno, pero con esos truenos, ¿quién duerme? Así que yo creo que aquí yo tengo mucha esperanza en la posibilidad de diálogo, pero no soy ingenuo. Y por eso el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Vamos a tener, como decía Rafa hace un rato, que ocupar muchos espacios en la calle, y muchos espacios en las comunidades y tomar, sí, espacios dentro del Capitolio para involucrar a la ciudadanía y poder poner la casa en orden. Hay personas que son incorregibles. Hay una cosa que quizás la percepción en general no está muy clara. Pregunto, ¿el reglamento del Senado o el reglamento de la Cámara, igual, me parece que igual, la votación por el presidente se hace
de todos los miembros electos, o el uso y costumbre me parece que ha sido que el partido que gana o que tiene mayoría elige sin contar con los demás miembros de la legislatura, quiero decir. ¿El reglamento es así o el uso y costumbre es que el partido que tiene la mayoría decide sin siquiera consultar? Es eso último, Rafa. La Constitución de Puerto Rico dispone que los presidentes de los cuerpos serán electos por la votación mayoritaria de los miembros de cada cuerpo. Por lo tanto, en tiempos pasados, cuando barría, por ejemplo, el cuatrienio pasado el PNP, se reunían entre los mismos PNP en lo que llaman un caucus, que es el grupo de esos legisladores, y entre ellos votaban, y luego que decidían por mayoría de los votos de ese caucus quién iba a presidir, todos los votos iban a favor de ese que era favorecido dentro de ese caucus. No es algo reglamentario propiamente, sino es una disposición constitucional. Pero ese no es el caso en estos momentos. En estos momentos hay otros actores políticos que están presentes, y el hecho de que se hayan declarado ya presidentes de cuerpo personas que no tienen mayoría todavía. Hay unos legisladores que todavía están en el margen de recuento. En el caso del Partido Popular, Aníbal José Torres. En el caso del Partido Popular en la Cámara, Jesús Santa. Así que todavía eso no está decidido, y en estos momentos en el Senado el Partido Popular por sí mismo no tiene una mayoría para elegir un presidente. No, por acá. Ajá, Rafa, que tenías algo. No, bien, Gab. Por acá está. Es que no entendí esa manera cortita de llamarme. Mira, Juan, por acá me están preguntando que si eres o vas a ser el presidente del partido, ese puesto, ¿cómo ahora se determina? ¿O no? Sí, mira, yo soy el secretario general de la colectividad. Ahora comienza un proceso de reorganización. Eso comienza desde la base de los comités municipales. Yo quiero darle mucho énfasis al tema de la reorganización de la juventud del partido, que en este proceso electoral tuvimos una enorme ganancia, no solamente con candidatos y candidatas a todos los puestos electivos, sino también de voluntarios que se unieron. Y como parte de ese proceso de reorganización se determinará entonces los puestos a nivel nacional de presidencia, vicepresidencia, presidente ejecutivo, secretario general y la secretaría. Así que es un proceso que comienza de base y se lleva a cabo por medio de una asamblea general cada 4 años. Pero en estos momentos soy el secretario general. Ok. Mira, yo tengo una curiosidad, y es que tú has dicho por ahí en foros públicos que ahora te vas a dedicar a ser profesor de Derecho, y específicamente de reforma legislativa, creo que vas a enseñar un curso sobre en cuál de las escuelas de Derecho va a ser y a partir de cuándo. Recibir acercamiento de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana. Va a ser comenzando ahora en enero, y como señalas, es un curso de 2 créditos sobre reforma legislativa. Mi interés, más allá de dar una clase de términos de derecho constitucional sobre la Asamblea Legislativa, es hacer un acercamiento crítico a cómo es que se maneja, en el caso de Puerto Rico, primero, esta dualidad de tener 2 cámaras cuando ambas están organizadas de la misma manera. Eso es un resabio todavía de las leyes civiles que arrastramos, que el Congreso de los Estados Unidos nos impuso desde principios del siglo pasado. El otro tema es la participación ciudadana en los procesos legislativos, cómo fortalecer ese reclamo democrático de mayor participación ciudadana. En tercer lugar, los elementos de representación proporcional, que en estos momentos, aun cuando tú tienes un partido como el de Victoria Ciudadana o tienes un partido como el PIB que obtuvieron 14% de los votos, no tienen 14% de la representatividad legislativa. Hay que buscar una manera de que democráticamente haya mayor representación de lo que el país votó. Así que me gustaría hacer ese tipo de curso con un acercamiento crítico, pero no te digo que va a ser interesante, porque es un momento en donde la legislatura va a ser el foco de atención en términos de la discusión en el país. Así que espero que sea un curso interesante. Esa es mi fe. Por aquí preguntan que si se pueden matricular como oyentes. Pues creo que sí, aunque yo lo último que pude hablar con el decano es que creo que las clases van a ser a distancia, pero me imagino que debe haber algún mecanismo para que puedan participar de oyentes, y me encantaría, claro que sí. Rafa. Tengo un comentario de Rubén Ramos, que es un poeta nacional joven. Dice, pregúntale a Juan si tras el proceso en el que se obtenga la independencia, él entiende que es posible, si Juan Dalmau entiende que es posible, como en el caso de algunas otras ex colonias, mantener una relación política con Estados Unidos, mantener doble ciudadanía
y en el aspecto económico, que no se deja de usar la moneda norteamericana al otro día y que existe un proceso de transición amplio. Está preocupado con que hay que educar a la gente con respecto a eso. Sí. Y aprovechamos estos minutos a ver si se puede educar un poco sobre eso. Claro que sí, claro que sí. Mira, en efecto, en Puerto Rico ya ha habido varios eventos donde ha quedado claro cómo se puede manejar, por ejemplo, el tema del libre tránsito. Puerto Rico ya tuvo libre tránsito antes de la ciudadanía americana que se impuso en el 17, que fue que desde que nos invadieron en el 1898 al 1917, los puertorriqueños que eran residentes en Puerto Rico viajaban a los Estados Unidos con su certificado de nacimiento como nacionales puertorriqueños. En el caso de la caída del bloque soviético luego y con estos temas de globalización que tuvo sus efectos adversos en unos elementos, en los elementos positivos es que vimos cómo se hizo la ciudadanía común en Europa, cómo se hizo doble ciudadanía en México con respecto a los nacidos mexicanos en Estados Unidos. Así que hay precedentes. En el proceso del 1989 al 91, el Congreso de los Estados Unidos, particularmente el Senado Federal, emitió una serie de informes donde ese proceso de transición de Puerto Rico a su independencia sería por un periodo de 10 años en donde Puerto Rico recibiría lo que son los bloques de asistencia social para que sea administrado por el gobierno de Puerto Rico utilizando criterios y de elementos que vayan rompiendo con la dependencia, pero al mismo tiempo dando la asistencia social a quien lo necesita, integrándose a mercados internacionales, rompiendo las barreras tarifarias existentes, teniendo la imposición de leyes de cabotaje. Hay toda una transición constitucional con respecto a la legislación y reglamentación federal para irla sustituyendo por medio de un cuerpo que va a estar representado por miembros del gobierno de Puerto Rico y miembros del gobierno de los Estados Unidos en esa transición. Así que es una transición ordenada, civilizada, en donde yo aspiro a tener la ciudadanía puertorriqueña, pero que sí, como parte de las negociaciones se ha planteado en que la ciudadanía dual, para quien quiera retener la ciudadanía estadounidense, es una alternativa constitucionalmente viable en los Estados Unidos. Y en el tema de la moneda, pues sabemos que incluso países como Ecuador, en distintos momentos, incluso países como Cuba, han tenido el dólar como moneda de cambio y eso es algo que va a depender del valor que tenga la producción local en Puerto Rico y si nos conviene el dólar, nos conviene el dólar, si nos conviene otra moneda. Pero yo creo que es importante que tengamos presente que la idea de un Puerto Rico independiente no se trata de un salto al vacío. Por eso yo en uno de los debates planteaba, no se trata de separarse de los Estados Unidos, porque eso es lo que siempre típicamente han querido aterrorizar al país, que es que nos quedamos aislados, solos. Es para unirnos al mundo entero. En aquello que podamos tener amistad y cooperación con los Estados Unidos lo tendremos, pero también con otros países del mundo. Precisamente sobre Estados Unidos nos pregunta Cándida Coto, periodista de Claridad, que qué opina sobre la situación electoral en Estados Unidos, y una opinión que tenga al respecto. Yo creo que las acciones del presidente Donald Trump son totalmente compatibles con lo que ha sido su personalidad gorilesca, antidemocrática, excluyente, abusiva, de no reconocer que este triunfo de Joe Biden fue liderado y timoneado particularmente por mujeres afroamericanas. Y en estos momentos en donde en Estados Unidos se está librando una guerra racial, el presidente de los Estados Unidos no quiere soltar lo que es su base electoral y lo que está alimentando ese odio, esa confrontación, esa exclusión que tiene dividido a los Estados Unidos por la misma mitad. Así que yo creo que lo que hemos visto es el colapso de la ficción democrática que se decía representar los Estados Unidos y ahora la vemos retratado a ese país en todo lo que son sus contradicciones raciales, sus contradicciones democráticas, sus contradicciones jurídicas, lo que son los grandes controles económicos del sistema político y el control militar sobre el sistema político. Y yo creo que eso es una lección para que nosotros desde Puerto Rico, que vivimos por tanto tiempo esa pantalla de que Estados Unidos es el ejemplo de la democracia global, hemos podido ver también en este cuatrenio, particularmente con Donald Trump, no que los otros hayan sido mucho mejores, lo que pasa es que lo encubrían mejor. Pero hemos visto políticas de intervencionismo a nivel militar contra países de Medio Oriente por interés petrolero, en el caso de la América Latina y el Caribe por intereses geopolíticos y militares, en el caso de lo que fue el desarrollo de la nación estadounidense. No olvidemos que esa es una nación que nace, se desarrolla y se convierte en imperio
aplastando al que es distinto al hombre anglosajón, protestante, blanco. Y eso primero fue con los nativos americanos, después fue con la explotación racial contra los afroamericanos, después fue contra los latinoamericanos y el robo de territorios en México, y luego lo que ocurrió con la América Latina. Así que ese es un país cuya base de desarrollo ha sido una de explotación, de exclusión, de lo que es el asesinato racial por motivaciones étnicas, y ese no es un país al cual yo me quisiera unir. Rafa. En 1960, el Partido Acción Cristiana logró colocar en la legislatura a 2 legisladores que después tuvieron que salir porque se les acusó de fraude, ¿no? en las juramentaciones para inscribir el partido. Pero el PIB, no recuerdo exactamente, pero me parece que a partir de los 80, entonces usa más o menos la misma estrategia de seleccionar a 2, uno en la Cámara y otro en el Senado, que generalmente eran seleccionados, de hecho, hasta el 2020. Sin embargo, en los partidos, el Partido Movimiento Victoria Ciudadana usó una estrategia similar, pero añadió dos candidatos, y en ambos casos salieron triunfantes. Bueno, Eva Prado todavía estamos esperando que termine de contar. A ver, en alguna medida el PIB ha pensado súbitamente, bueno, quizás debamos, en vez de poner un solo legislador, un solo candidato en cada cámara, colocar 2 o más como candidatos a la legislatura. Mira, eso es algo que vamos a tener que evaluar, porque tú haces un planteamiento en términos electorales correctos, porque en el caso del Partido Popular y el PNP, la realidad es que todo partido puede postular hasta 11 candidatos por acumulación, porque la Constitución dispone que los candidatos por acumulación en Cámara y Senado serán 11. El Partido Popular y el PNP solo postulan 6. Postulan 6 porque si postularan 11 se diluiría el voto y por lo tanto no salía electo ninguno. El PIB, precisamente porque la fórmula constitucional lo que hace es darle el criterio de que el que gana se lo lleva todo, postula 1 y 1 para poder acumular compitiendo con esos otros. Sin embargo, este resultado electoral redibuja esa conceptualización de cuántos candidatos postular. Yo creo que en ese sentido tú tienes razón. El Movimiento Ciudadano tomó una determinación que en aquel momento no se veía como una decisión estratégicamente viable, y sin embargo el resultado electoral le permitió la entrada de 2 legisladores y legisladoras en Cámara y Senado. Yo creo que eso va a obligar a 2 cosas, no solamente a lo que el PIB vaya a hacer, pero es que estoy convencido que de cara al futuro el Partido Popular y el PNP se van a replantear si van a postular 4 por acumulación o 5 por acumulación en vez de 6. Como cuestión de hecho, en estas elecciones, una de las razones por las cuales le costó el puesto al comisionado electoral del Partido Popular, que creo que era Lynn Merle, de nombre, fue precisamente porque llevó a la Junta de Gobierno la propuesta de que si postulaban 6 no salían electos ni 3. Y en efecto terminó teniendo razón, y el Partido Popular postuló 6, el PNP postuló 6, y sin embargo apenas han entrado 2, 3 de cada uno de ellos. Y yo creo que eso hay que evaluarlo ahora de cara a lo que yo creo que es un mapa electoral distinto y que yo espero que sea uno de carácter permanente y en crecimiento. Ahora, eso de la legislatura proporcional, digamos, ¿será posible hacer eso en este cuatrienio? Esa propuesta hay que... Bueno, la realidad es que requeriría enmiendas constitucionales, que a su vez requeriría tener unos amplios consensos con partidos políticos que aún yo noto que hay personas que se resisten a aceptar que hay que tomar medidas de cambio dramático. Por ejemplo, una de las cosas que yo creo que se debe evaluar en la ley electoral cuando se evalúe es el tema de los partidos coaligados, las alianzas que existían antes y que se prohibieron después de la reforma de Luis Fortuño, luego del 2008. Yo creo que esa es una herramienta democrática que hay que reintegrar a la ley electoral, y le permite tener a los electores más diversidad con respecto a quienes quieren, y a los movimientos o partidos políticos también con quien tú quieras hacer una alianza electoral, en qué municipios o para qué posiciones. Actualmente eso está prohibido.
Así que yo creo que de nuevo me gustaría ver con esperanza el que este resultado electoral sea de alguna manera el inicio de una transformación profunda, que de nuevo no ocurre de un día para otro. Pero estoy seguro que aquellos que están electos hoy día, si no escuchan el mensaje de lo que ocurrió en estas elecciones, se van a quedar a la orilla del camino de la historia y el pueblo les va a pasar por encima. Están diciendo aquí en el hilo de los comentarios que si la frase que dijiste ahorita de que a ese país no me quiero unir estaría buena para una camisa, y están preguntando si todavía se pueden encontrar las camisas que se vendieron para la campaña. Mira, nos quedamos sin camisa, nos quedamos sin rótulos, nos quedamos sin fotos. Las últimas semanas fueron, de verdad que fueron días de locura, pero nos estamos planteando imprimir más, hacer más camisas. Creo que se quedó un entusiasmo en el ambiente con respecto a lo que fue. Yo no quiero llamar, sí, era una campaña político-electoral en el contexto de unas elecciones, pero creo que también había algo de efervescencia por una campaña de un nuevo aire, de un nuevo impulso, de algo distinto, novedoso, lo que ustedes mencionaron anteriormente, la posibilidad de proyectar el mensaje del Partido Independentista como uno accesible, moderno, en donde no tienes que sacrificar ni principios, ni sustancia, ni carácter, para también tener unos elementos que llamen la atención, que lleven el mensaje y que capten y movilicen a la gente. Así que me quedo con esa asignación, Gabriela, de las camisas. Sí, la gente está diciendo que el entusiasmo no se puede dejar caer, así es. Hay que seguir así entusiasmado. Así mismo es. De hecho, como les dije hace un rato, yo no he parado, primero porque siento la adrenalina y siento lo que la reacción de la gente en la calle todavía hoy día es algo que me conmueve, porque viéndolo desde un punto de vista histórico, ustedes en Claridad, por ejemplo, que saben lo que han sido décadas de lucha, persecución, marginación, asesinato, encarcelamiento de los que han representado la lucha por la independencia, para mí este resultado electoral me colocó históricamente en ser el depositario de unos apoyos, pero que son más productos de aquellos que se sacrificaron mucho antes que yo. Y en ese sentido yo lo asumo con mucha humildad y con mucha responsabilidad, sabiendo que hay mucho por hacer, mucho por construir, y no, como dices, no se puede dejar caer, al contrario. Este es el momento en donde hay que arreciar aún más para aprovechar el momento. ¿Qué es lo próximo para Patria Nueva? Pregunta por aquí Alvin Couto y Tere Córdoba también. Hago las preguntas las de los dos. Saludos a ambos, agradecidos de su solidaridad en el proceso también. Lo primero es que vamos a ocupar espacios legislativos para establecer la legislación que corresponde a aspectos puntuales que contiene el proyecto de Patria Nueva, pero Patria Nueva continuará vigente. Yo voy a estar colaborando con distintas organizaciones comunitarias, con activistas políticos, sociales. Naturalmente cuento en eso, tanto con Alvin como con Teresa. Yo creo que esto es un momento en donde podemos ampliar tanto el mensaje, el ser entes de cambio, en ser instrumentos para facilitarle al país el mejorar sus condiciones de vida, la lucha contra la pobreza, la marginación, la lucha a favor de los trabajadores, entre otras. Que hay que visitar universidades, escuelas superiores, hay que colaborar con organizaciones de base no gubernamentales, hay que lanzarse a la calle. Es decir, las tareas van a estar con la agenda llena. Me estoy riendo porque aquí están pidiendo, dice una persona que quiere que la saludes, pero ahora mismo con el hilo se me acaba de borrar el nombre, no sé si es Patricia, está diciendo que quiere que la saludes, así que dile hola. Saludos Patricia, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Eso es parte de la campaña, esto ha sido parte Sí, eso ha sido parte de la campaña. Una de las cosas que me ha ocurrido después de las elecciones es la cantidad de personas que se comunican a través de miembros de comités o de líderes de los comités o de la familia, para que yo le envíe estos videos de saludo, felicitación, de cumpleaños, lo cual de nuevo yo lo asumo, todavía me siento un poco raro, pero es una manera también de llevar el mensaje, ser accesible y nada, me lo he disfrutado.
Rafa, algo que quieras ir añadiendo para finalizar. El año 2020, a partir de cierre por el COVID, aproximadamente 42 asesinatos, feminicidios, un aumento de aproximadamente institucional tiene el PIB y personal Wanda Almao con respecto a la posibilidad de decretar una emergencia nacional o institucional, quiero decir, o nacional, a fin de cuentas. Porque ese es un tema que preguntan mucho, ¿qué posición tiene el PIB con respecto a violencia de género y todo lo relacionado con la mujer? Porque, bueno, aquí tengo 4 personas que me han hecho unas preguntas similares. Ok, mira, en primer lugar, está pasado el momento de que se decrete un estado de emergencia con respecto a los asesinatos contra las mujeres, los feminicidios. Aquí se habla de violencia de género y no podemos confundir. Obviamente este es un país violento y tendrá distintas manifestaciones de la violencia con respecto a narcotráfico, con respecto a otros aspectos, pero a las mujeres las están matando porque son mujeres y por lo tanto se tiene que adoptar una política pública que vaya dirigida a establecer el estado de emergencia, a fortalecer los presupuestos y las herramientas que tienen las organizaciones de base que dan apoyo a las víctimas de violencia, a fortalecer una política económica que le dé independencia económica a las mujeres, los centros de apoyo de crisis para las mujeres también. De hecho, en el proyecto de Patria Nueva, una de las cosas que nosotros integramos de manera transversal es que el problema hay que manejarlo desde perspectivas de género en la educación escolar, pero también en fortalecer las organizaciones de base, en readiestrar a la Policía de Puerto Rico y los fiscales, en lo que tiene que ver con incluso los servicios de gobierno contra la mujer, en donde no solamente tienen salarios desiguales las empleadas y trabajadoras del gobierno de Puerto Rico, sino que además sufren de hostigamiento laboral en muchas de las áreas o hostigamiento sexual. Hay que darle mayor protección en ese ambiente. Y yo creo que está pasado el momento en que la gobernadora decrete ese estado de emergencia, daría unas herramientas jurídicas para poder obligar a las agencias de gobierno que tengan que responder a ese estado de emergencia. Yo lo había planteado en un debate, creo que fue el del Canal 4. Yo fui testigo de un proceso en donde un hombre le estaba golpeando a una mujer en una playa en Vieques, intervine, detuve la agresión, llamé a la policía, esto yo siendo figura pública, lo arrestan y la policía le dio pon al ferry y lo soltaron. Y me entero porque alguien que está en la lancha se comunica por Facebook, por mensaje directo y me dice, para que sepa licenciado, el abusador está sentado en la lancha donde yo estoy de regreso a Fajardo, con la víctima llorando al lado de él. Yo tengo que hacer el planteamiento público. Entonces la policía reacciona y van y lo arrestan. Lo acusan en Fajardo. Tuve que ir 5 veces al tribunal. Yo tengo la capacidad de ir al tribunal porque yo soy mi propio jefe. Pero imagínense ese proceso y aún yo testificando, la persona salió libre porque la pareja se negó a testificar en su contra, la mujer, porque obviamente no tenía las herramientas de sentirse segura en un ambiente de un ciclo de violencia terrible. Así que les doy esta vivencia porque si eso es, siendo yo figura pública y sabiendo que el ojo de la atención mediática estaba puesto sobre el sistema judicial, la policía, los fiscales, etcétera, imagínense ustedes la soledad de muchas de esas víctimas, por no decir la inmensa mayoría, en los momentos en que tienen que defenderse ante un agresor, en donde a veces los propios miembros de la familia son las que quieren persuadirla para que no vayan a los tribunales o que no acusen al agresor. Así que yo creo que el gobierno tiene la mayor responsabilidad, que hay un problema de violencia contra la mujer, punto, por ser mujeres, y eso hay que trabajarlo en distintas etapas, pero hay que decretarlo ya. Por aquí hacen otra preguntita y es con relación a cómo los jóvenes pueden llevar el mensaje del PIB o de Patria Nueva. Si hay, no sé si está esbozado de una forma más corta o no sé por dónde va la línea de la persona que pregunta, pero se especifica en los jóvenes. Hay varias maneras. Número 1, hay una página que precisamente es patrianueva.net, que tiene un resumen que prepararon unos voluntarios y unas voluntarias jóvenes para poder facilitar la divulgación del mensaje. Número 2, en juandalmau.com está el programa en su totalidad y además algunas intervenciones en donde yo explico algunos de los elementos del proyecto de Patria Nueva. Número 3, es importante
que a través de esas mismas páginas se puedan comunicar, porque estamos haciendo un registro de voluntarios y voluntarias, porque cuando comience en enero el proceso de visitas a las comunidades y a distintos sectores, vamos a integrar a los jóvenes de acuerdo a los municipios a los que pertenecen y queremos hacer talleres, ¿verdad?, de formación política, de activismo político, en donde yo voy a participar, pero es importante tenerlos en un registro, y para eso se tienen que registrar en la página de juandalmau.com o escribir por correo electrónico para podernos comunicar con ustedes. Bueno, yo creo que sí, Rafa, si tienes alguna última pregunta, porque ya llevamos la hora y hemos dicho que es 1 hora, así que para ser fieles al tiempo de la gente. Yo les agradezco. Agradecer a los que hicieron preguntas, a Laura, a Eugenio, Hogwood, a Alvin. Medio mundo hizo preguntas. Hay muchas preguntas, pero no tenemos demasiado tiempo. Sobre todo comentarios también. Hay muchos comentarios con el hashtag Patria Nueva. Así que se ve también esa euforia que hay, esa ansia. Déjenme decirle varias cosas antes de despedirnos. Primero, gracias por la oportunidad, y yo estoy seguro que esta será una de otras oportunidades que tendremos para dialogar en el camino con respecto ya a la ejecución de ese calendario de trabajo que yo voy a estar encaminando, y que cuento con muchas personas de los cuales estaban ¿verdad?, atentos aquí a esta conversación. Yo quiero aprovechar porque ustedes mencionaron varios nombres como Alvin Couto, Eugenio, Hogwood, entre otros. Aquí hubo un grupo de independentistas que de manera desinteresada, sin pertenecer al Partido Independentista Puertorriqueño, también me dieron su apoyo públicamente, de diversas organizaciones, y algunos sin pertenecer a organizaciones, pero lo hicieron de una forma que yo lo asumo con mucho honor y con mucha dignidad, y lo quiero agradecer porque fue un gesto de generosidad de parte de muchos de ellos y de ellas que realmente lo agradezco, y no los puedo llamar individualmente a todos para agradecerles, pero aprovecho la plataforma de Claridad porque muchos son fieles seguidores de Claridad, y la verdad es que yo agradezco mucho ese apoyo, que sé que va a ser parte de otros apoyos que podremos tener comúnmente. Bueno, y hablando de apoyos, para finalmente cerrar el live, voy a recordar lo que dije al comienzo sobre el conversatorio que tendremos el próximo miércoles 25 con el tema Chile, la construcción de una constitución creada desde abajo. Por ahí en los enlaces está, valga la redundancia, el enlace para registrarse. Son $10, es el miércoles de 7 a 8:30. También voy a ofrecer unos teléfonos por si la internet no tiene acceso a internet. Es el 787-385-0030 o el 787-615-6301 para obtener ese boleto de $10 que le dará acceso al conversatorio, que va a estar muy interesante. Tenemos personas desde Chile que van a estar hablando de lo que aconteció con el referéndum hace poco tiempo allá en Chile. Y también decirle a la gente que apoye esta gestión del periódico a través de ATH Móvil o PayPal, o visitando la Claritienda. Se hacen envíos. Recientemente llegaron libros de Ediciones Callejón, así que de todas esas maneras se puede apoyar la gestión de este periódico para que siga. ¿Qué pasó, Rafa? Alguien escribe ahí que levante la ceja para terminar. Ah, bueno. Pues mira, yo creo que podemos implementar, Rafa, para cerrar estos lives, porque el pasado con Mariana fue con la seña distintiva que ella hace. Ah, sí. Bueno, pues pudiéramos cerrar con un gesto particular de cada invitado o invitada. Sí, pues ya tengo la ceja. A mí ese no. ¿Sabes cuántas fotos me he tenido que tomar con la ceja trepada? Baja, yo creo que tienes que ejercitarla. De casualidad no la ejercitas por la mañana. Es genético. Bueno, pues entonces ahora sí, gracias nuevamente a todo el mundo, a toda la gente que nos sintonizó, a Juan Dalmau también, gracias por este ratito. Gracias a ustedes, un abrazo. Nos vemos en la próxima. Nos vemos.